Amigos de las redes sociales, buenos días. Gracias por sintonizar una emisión más de este espacio de comunicación y debate alternativo que auspicia el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera, en esta campaña Días de Inspiración, que diversas personas se han sumado a los esfuerzos y por supuesto tratamos que lleguen contenidos con cierta importancia en materia de fiscal y negocios para la audiencia y la sociedad. Por favor, suscríbanse a nuestras redes sociales, retransmitan esta transmisión, por supuesto, y dejen sus comentarios para que podamos interactuar de una manera más eficaz. La razón de negocios puede variar dependiendo del tipo y tamaño y ubicación de las empresas y de la industria en la que las mismas se desarrollan. De manera particular, en México, la razón de negocios parte de la inteligencia que la actividad económica de los particulares se justifique en la medida que se alcancen beneficios patrimoniales a favor de la misma, de sus socios y en general de sus stakeholders. En otras palabras, bajo esta premisa, toda erogación o aplicación de recursos de los particulares debe traer aparejado, por supuesto, vender más, gastar menos, mejorar tu posición en el mercado, tener mayor capacidad productiva. Las razones más comunes que atienden a la razón de negocios empresarial son diversas, pero mencioné tan solo algunas tres para que podamos darle charla, iniciar la charla con nuestro amigo, gran invitado, por favor, de lujo. Síganos en redes sociales, vamos a estar compartiendo sus espacios para que ustedes también puedan tener un contacto directo. ¿Cuáles son las razones? Acceso al mercado más grande, costos laborales y operativos cada vez menores, recursos naturales y materias primas asequibles, estabilidad económica y política, aprovechar la ubicación geográfica, la diversidad cultural y, por supuesto, lingüística de México. Y bueno, en general, abonar a esta construcción del artículo 25 constitucional que nos dice que debemos procurar el desarrollo y el crecimiento económico. Y para ello hemos invitado a nuestro gran amigo Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Él es un experto en la materia, insisto, sigan en sus redes sociales. Y en estos momentos también agradecemos a nuestros patrocinadores, Auditud, de Fraud Explorer, CPA Visión, por sumarse a esta campaña Días de Inspiración, que evidentemente pretende que la sociedad esté enterada de temas importantes. ¿Quién es el maestro Alejandro Ponce Rivera y Chávez? Como estudios profesionales cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, estudios en materias en maestría en contribuciones, maestría en gestión de riesgos con especialidad en prevención de fraude y blanqueo de capitales. Está certificado por la Comisión Nacional Bancaria en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo. También certificado por el Instituto Mexicano y Contadores Públicos en la misma materia y, por supuesto, también en la misma materia, en materia de prevención de lavado de dinero, por la Unidad de Inteligencia Financiera. Es coautor de más de 20 libros de materia fiscal, autor de 25 también artículos en materia de prevención del lavado de dinero, otros tanto en materia de fiscales, conferencistas en temas nacionales e internacionales. Por supuesto, es un asesor de empresas de materia de tecnología que van facilitando el cumplimiento de los espacios y de este gran bagaje legislativo que tenemos en México. Y dentro de otras actividades, Alejandro fue miembro del Comité Técnico del Ceneval para elaborar el examen de conocimientos en materia de ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícitas. También fue integrante de esta Comisión Nacional en materia de prevención del lavado de dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente es integrante de esta respectiva comisión a nivel regional de la región centro peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es también integrante y miembro muy activo en la World Compliance Association, en la comité de PLD, y por supuesto autor del proyecto de reforma LFP-ORPI, que contempla la figura del auditor en materia de prevención y lavado de dinero. Esto y mucho más es Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Estimado amigo, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, agradezco que te hayas abierto un espacio en una Semana Santa, en un día, hoy es el día después de mañana, como dicen, ayer fueron las anuales y hoy estamos como locos, aparentemente con un respiro, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Néstor, muchísimas gracias por la invitación a participar contigo en tu programa, en tu canal, y bueno, pues para mí es un gusto poder compartir pues este tema que es muy interesante. Y es que, como sabemos, amigo, el derecho es evolutivo y se va construyendo en la medida, y sobre todo el tema fiscal, porque hay que decir que primero son los negocios, después son los impuestos. En la medida de que la autoridad va encontrando diversas, dijéramos, afectaciones particulares a su deber de Estado, que es procurar el erario público, evidentemente
impartir una especie de justicia a la luz de esta justicia distributiva, de las contribuciones que viene, pero surge este tema tan polémico y que a diferencia de, por ejemplo, de la materialidad, déjame decirlo, este tema sí nace con un concepto más específico. Pero para que la audiencia nos comprenda lo que estamos hablando, y también para las personas que nos ven en Latinoamérica, porque esto va, evidentemente, en una coordinación institucional, puede migrar hacia estos escenarios, hasta esas latitudes. ¿Qué es la razón de negocios? ¿Cómo debemos comprenderla en un lenguaje llano? Yo creo que es muy importante lo que mencionaste ahorita en una frase en donde dijiste que primero son los negocios y después son los impuestos, porque, bueno, yo creo que ese es pues el orden natural de las cosas, ¿no? El empresario se dedica a trabajar, a producir, a realizar la actividad, pues empresarial, comercial que desarrollan, y pues ya como que pasa a segundo plano el tema de los impuestos. O bueno, no es que pase a segundo plano, sino ya es como una consecuencia del negocio. Obviamente hay, bueno, pues hay gastos, hay deducciones, hay ganancias, hay ingresos, hay utilidades, hay que pagar impuestos. Eso ya es algo que deriva de la realización pues de la actividad empresarial o comercial o profesional. Creo que pues a lo largo del tiempo hemos ido tratando de darle la vuelta un poco a eso, ¿no? De ponerle, pues bueno, como la carga tributaria es elevada, pues hemos puesto más atención en la parte de los impuestos y sobre todo en ver cómo pagar menos impuestos y bueno, pues esto independientemente del desarrollo natural de la actividad empresarial o comercial. Y creo que eso es lo que ha dado razón ha dado origen pues a toda esta normatividad, sobre todo en el tema de la razón de negocios, porque bueno, como lo vamos a ver, cuando hablamos de razón de negocios, ahorita abundaremos un poquito más en lo que dice el texto legal, pero encontramos un concepto que es el del beneficio económico razonablemente esperado, ¿no? Y la cuantificación, claro. Exactamente. Entonces, vamos a ver, porque la propia ley, el propio Código Fiscal nos dice qué se debe entender por un beneficio económico razonablemente esperado, qué se debe entender por un beneficio fiscal, y bueno, pues yo creo que nos vamos a ir dando cuenta de por qué las autoridades, y no solo las autoridades nacionales, aquí en México han implementado esta normativa, sino que esto viene, de hecho viene indicado, viene propuesto por ejemplo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que pues emite ciertos lineamientos que los países deben implementar, adoptar en materia impositiva, en materia tributaria, ¿no? Que de hecho eso es pues lo que da una de las fuentes que da origen a este concepto que tenemos en México ya desde hace algunos años. Oye, y fíjate que estás tocando un punto muy importante, porque quisiéramos también partir de dónde viene esta orientación internacional y por supuesto los primeros intentos que hubo en México. Yo recuerdo perfectamente en el año 2004 cuando se hablaba del fondo de la preeminencia del fondo sobre la forma. Y una cuestión que ya se había discutido, por supuesto, en España, que es donde venía toda esta oleada de conceptos internacionales que hoy por hoy esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha adoptado, que ha visto bien considerar. Pero, ¿cuál es el precedente de esta razón de negocios en México y en el mundo, amigo? Tú has hablado ya de la OCDE. ¿Qué implica la OCDE para los efectos particulares de México? Sí, la OCDE lo que hace es, bueno, como decíamos, es pues dar los lineamientos que los países deben adoptar en materia impositiva, tributaria principalmente. Y esto porque, bueno, se trata, este organismo lo que trata es de cierta forma de homologar toda la legislación tributaria en todo el mundo, para que pues no haya, como lo hemos visto, ¿no? Casos en donde como hay como hay regímenes preferentes fiscales en otros lados, pues traslado mis negocios, mis sedes hacia esos otros países para obtener beneficios fiscales, ¿no? Entonces, a fin de ir reduciendo cada vez más esta actividad,
es que la OCDE trata de homologar en todos los países toda la cuestión tributaria para que, bueno, pues todos tributemos en la forma, pues en una forma más pareja, y no se den estas situaciones de que entonces me voy a otro país, me voy a un país en donde haya una tasa impositiva menor y pueda yo obtener beneficios fiscales. Y bueno, creo que ese es el motivo por el que la OCDE se mete en estos temas. Y bueno, aborda muchos puntos, ¿no? Pero uno de los puntos importantes, pues, es precisamente el de la razón de negocios. Y entonces, bueno, pues es una de las sugerencias, una de las observaciones que hace, y por eso en México es que adoptamos esta figura y estos conceptos. Y ya en este punto, amigo, estamos hablando de la razón de negocios con Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Él es experto en materia fiscal y también en materia de prevención de lavado de dinero. Digo, son dos áreas que en cierto momento tienen una relación y a lo mejor conceptualmente las personas piensan que son lo mismo, no son lo mismo. Sin embargo, casi están junto con pegado cada vez que empieza un proceso. Y entonces ya México lo adopta. Surge este artículo del Código Fiscal de la Federación. Platícanos de este artículo, cuándo surgió de entrada, y ahora, y esto lo platicamos porque había quedado como una especie, yo le llamo como vacatio legis, ¿no? Es decir, por el procedimiento que nos vas a platicar más adelante, no se había podido aplicar este artículo que nos vas a referir ahorita, por el tema del órgano intercolegiado. Platícanos, por favor, de este artículo, qué objetivo tiene, cómo está estructurado, y en su momento poder ya nosotros tener ciertas previsiones respecto a lo que la razón de negocios nos debe ofrecer al interior de las empresas. Sí, claro que sí. Bueno, ya en 2004 había habido un intento de adicionar este artículo 5A al Código Fiscal de la Federación. No prosperó y fue hasta el 2020 cuando ya por fin se adicionó esta disposición normativa, y desde entonces, bueno, encontramos que en el Código Fiscal está, pues vamos a decir, reglamentado, regulada el tema de la razón de negocios. ¿Qué nos dice este artículo 5A? Bueno, en primer lugar, nos dice que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que corresponden a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Al principio no nos dice gran cosa este artículo 5A, pero cuando nosotros continuamos la lectura y el análisis de este artículo, vamos encontrando ya a qué se refiere con razón de negocios, a qué se refiere con un beneficio fiscal y a qué se refiere con un beneficio económico razonablemente esperado. Este artículo nos habla, bueno, también de cómo se va a aplicar este concepto de la razón de negocios. Nos dice que en una facultad de comprobación de la autoridad puede ser una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica. Ese es el momento en el que la autoridad podrá presumir, desde luego salvo prueba en contrario, que hay actos jurídicos que carecen de una razón de negocios. Y esto, bueno, aquí el artículo 5A nos habla de que durante el desarrollo de la facultad de comprobación, la autoridad podrá hacer esta presunción, en donde entra el órgano colegiado que ahorita mencionabas y que ahorita diremos cómo se compone. Este órgano colegiado determinará que sí se debe presumir la razón de la inexistencia de razón de negocios. Se le deberá comunicar al contribuyente, ya sea en la última acta parcial, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional de la revisión electrónica, y en el plazo que el contribuyente tiene para ofrecer pruebas, realizar manifestaciones y desvirtuar las observaciones, ahí el contribuyente podrá, desde luego, demostrar que sí hay una razón de negocios. Pero bueno, esa es la forma en la que se va a aplicar, ¿no? El momento, el procedimiento. En este momento, pues bueno, la autoridad no me puede decir que no hay razón de negocios en las operaciones que realizo, porque no me está practicando una facultad de comprobación, pero en el momento en el que yo reciba un requerimiento para una revisión de gabinete o una orden de visita domiciliaria o una resolución provisional en el buzón tributario de una revisión electrónica, en ese momento ya se abre la posibilidad de que la autoridad me pueda decir que no hay razón de negocios en algunas de las operaciones que he llevado a cabo.
Y esto, bueno, ya decíamos, será en el momento de la última acta parcial del oficio de observaciones, o bueno, en la revisión electrónica, ahí sí es desde que inicia, porque inicia con esta resolución provisional. Bueno, ahí me dirán que hay actos o operaciones que a juicio de la autoridad carecen de una razón de negocios, la autoridad presume que carecen de una razón de negocios y desde luego, bueno, yo podré desvirtuar esta situación y demostrar que sí hay una razón de negocios. Vamos a ver a qué se refiere con una razón de negocios. Dice este artículo 5A que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Entonces, cuando realizamos bueno, de las operaciones que realizamos, la autoridad podrá analizar si el beneficio fiscal es mayor al beneficio económico. Pero bueno, ahí todavía no nos dice gran cosa, ¿verdad? Nos dice este mismo artículo 5A que se consideran beneficios fiscales. Tenemos dos conceptos, ¿no? Beneficio fiscal y beneficio económico. Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Creo que esto es muy importante porque, bueno, esa es como la base, los conceptos base para determinar si hay o no una razón de negocios. El beneficio fiscal consiste en que hay una reducción del impuesto que tenemos que pagar, una eliminación del impuesto que debiéramos pagar o un diferimiento temporal del impuesto que tenemos que pagar. ¿Y esto cómo se puede obtener? Bueno, a través de distintos medios. Puede ser a través de deducciones, a través de exenciones, a través de no sujeciones, a través de no reconocimiento de una ganancia o de un ingreso acumulable, a través de ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, a través del acreditamiento de contribuciones, a través de la recaracterización de un pago o una actividad, o a través de un cambio de régimen fiscal. Estos son algunos de los que nos señala el propio código, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de beneficio fiscal, de entrada tiene que ser una reducción, una eliminación o un diferimiento temporal de la contribución, ¿no? Y ya será a través de esas formas que se puede obtener el beneficio fiscal. Claro. Ahora, si vemos a qué se refiere cuando nos habla de beneficio económico, dice que se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de propiedad del contribuyente, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros. Entonces, digamos que en una operación eso es lo que se va a comparar. Si yo realicé la operación con la intención de obtener un beneficio económico razonablemente esperado, que puede ser desde obtener ingresos, reducir costos, aumentar el valor de mis bienes, mejorar mi posicionamiento en el mercado, y el beneficio fiscal que obtengo con esa operación, el acreditamiento de los impuestos, la deducción, la exención, la no sujeción, etcétera, ¿no? Entonces, se tienen que evaluar esos los montos, y cuando el beneficio fiscal es mayor al beneficio económico esperado con esa operación, es cuando dice este artículo 5A que se presume que no hay una razón de negocios. Por eso al principio, cuando iniciamos, decíamos que los negocios están primero que los impuestos, ¿no? Porque obviamente yo cuando realizo una operación de mi negocio, lo que busco es aumentar mis ingresos, reducir mis costos, mejorar mi posicionamiento en el mercado, y bueno, ya el impuesto que tenga que pagar es el que deriva de esa operación. No hay razón de negocios cuando, al contrario, yo busco cómo pagar menos, cómo no pagar o cómo pagar después, y no importa tanto si obtengo ingresos, obtengo una posición mejor en el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, oye, sí, adelante. No, es que pareciera, y para los amigos, yo cuando lo leí la primera vez, el artículo, te soy franco, no lo leí, no lo comprendí. Lo tuve que leer como 5, 6, 7 veces, es más, y cada vez que lo vuelvo a leer, me trato de hacer conciencia de fiscal y negocios, valga la expresión, suscríbanse, por cierto,
para entenderle a la autoridad. Y voy a tratar de poner un ejemplo para ver si partimos de las mismas, de las mismas premisas. Pero antes quiero, por supuesto, nuestro presidente Gustavo Martínez Mancera nos manda un cordial saludo, te felicita Gustavo Martínez, estimado Alex, y Carlos Pérez, este titán, este trotamundos, también del ámbito del cumplimiento, nos dice, pues nos manda ahí flores, ¿verdad? Gracias, amigo, por estas flores que nos dan. La verdad que hay muchos en la construcción del conocimiento y la construcción de la cultura de cumplimiento. Hay un sinfín de exponentes y eso es muy bueno, ¿verdad? Que esté floreando esa semilla, ese soplo del conocimiento que se da a la luz de las fechas que hoy tenemos también, ¿verdad? A ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo invierto en una maquinaria $1 millón de pesos y esta maquinaria técnicamente me tiene que ayudar. Esa deducción del $1 millón de pesos es un 30%, son 300,000 pesos, más el IVA, el acreditamiento del IVA, que es el otro 16%, son 460,000 pesos que está ahí entre todos los impuestos. Y esta maquinaria me tiene que ayudar a, en principio, 2 cosas, pero son muchos, ya los mencionaste, para que me quede claro. Vender más, es decir, vender más de los 460,000 pesos o gastar menos gastar menos y ahorrarme costos por encima de los 460,000 pesos. ¿Lo estoy comprendiendo bien o lo estoy comprendiendo mal? Es decir, si el beneficio, ¿cómo es? Beneficio económicamente esperado, cuantificable, es mayor que el ahorro fiscal, entonces hay razón de negocios. Pero si esto es menor, entonces no hay razón de negocios. Así lo entiendo yo el artículo. Sí. Bueno, es cuando se realiza una operación, por ejemplo, de alguna compra de algún bien, en donde, en el que en lugar de generarte ingresos, recordemos que son generar ingresos o reducir costos, ¿no? Entonces, tú puedes comprar la maquinaria porque es una maquinaria que es más eficiente, que va a producir en menos tiempo, con menos personal. Entonces, obviamente, te estás reduciendo costos, te va a generar ingresos y pues no es digamos, ahí tan relevante el tema de la deducción, digo, porque estás cumpliendo lo del objetivo de que haya un beneficio económico razonablemente esperado, ¿no? Vale. Más bien sería cuando realizas, bueno, en una operación así, pues sí hay una razón de negocios. Más bien no habría razón de negocios cuando el bien que se adquiere no persigue que obtengas ingresos, que reduzcas costos, que mejores tu posicionamiento en el mercado, sino que nada más te está dando una deducción y un acreditamiento de impuestos. No sé, se me ocurre, por ejemplo, a lo mejor un bien que no es necesario para la actividad de la empresa o del contribuyente. Sí, pues sí tienes la factura con requisitos fiscales, es real la operación, adquiriste el bien, pero en realidad ese bien no está destinado como no está destinado a las actividades o a las operaciones del contribuyente, pues no le va a generar ingresos, no le va a ayudar a reducir costos en sus procedimientos, no va a mejorar su posicionamiento en el mercado. Entonces, eso es lo que tenemos que comparar o analizar para ver si hay una razón de negocios. Por ejemplo, en los intangibles, que es algo de lo que se ha abusado mucho, ¿verdad? Se ha abusado mucho exactamente porque en muchas ocasiones no hay una razón de negocios. El contribuyente paga, no sé, análisis de proyectos, estudios de mercado, elaboración de manuales, de no sé cuántas cosas, ¿no? Pero cuando analizas la operación real, dices, bueno, pues esto pues en realidad no sirve para que generes ingresos, ¿no? Porque muchas veces estos intangibles en donde se hacen manuales, en donde se dan capacitaciones, se refieren pues a la misma actividad que el contribuyente realiza, ¿no? Es decir, o sea, no sé, el contribuyente lleva 20 años operando y resulta que después de 20 años está adquiriendo manuales, está adquiriendo capacitación, cuando la autoridad puede decir, oye, a ver, pero pues estos manuales y estas capacitaciones son sobre las actividades que viene realizando desde hace 20 años, o sea, ¿por qué hoy se justifica que erogue, no sé, millones de pesos en estas operaciones
que no le van a generar mayores ingresos porque no le están aportando nada novedoso, que no van a lograr que reduzca costos, y además la autoridad analizaría qué pasó después de que se realizó esa operación, ¿no? O sea, si realmente con los procedimientos sobre los que hubo capacitación o sobre los procedimientos que hubo la creación de manuales, si realmente dieron lugar a que el contribuyente aumentara sus ingresos, redujera costos, mejorara su posicionamiento en el mercado, ¿no? Entonces, eso es, creo, lo que la autoridad va a analizar y lo que el contribuyente debe de evaluar antes de llevar a cabo una operación, no una operación que evidentemente es real y que sabe que le va a generar ingresos, sino aquellas operaciones en donde esto pudiera ser cuestionable, ¿no? Mira, bueno, hay un tema que se relaciona mucho con con la posible falta de razón de negocios, y es el tema de los esquemas reportables. Los esquemas reportables que también nacen en el 2020. En el 2020 se adicionan algunos artículos en la parte final del Código Fiscal a partir del 197, y los esquemas reportables son aquellos que buscan que el contribuyente obtenga un beneficio fiscal. Y entonces ahí nosotros en el artículo 199 del Código Fiscal, pues encontramos toda la relación de esquemas reportables, que son aquellos, bueno, pues que tienen este propósito de que el contribuyente obtenga beneficios fiscales. Y bueno, pues ahí es donde, en ellos es donde puede haber principalmente una falta de razón de negocios. Entonces, ¿qué debe hacer el contribuyente también? Analizar cuáles son los esquemas reportables para valorar muy bien si adopta alguno de esos esquemas, porque ahí es donde la autoridad va a poner más atención en relación con la razón de negocios. Fíjate, nos preguntan, amigo, en redes sociales, bueno, nos dice Ilvan ONG, que es un tema de singular e importante, de gran importancia. Felicitaciones por el tema de vanguardia comercial. Muchas gracias, Ilpa, estamos para eso, ¿verdad? Por ejemplo, un auto de superlujo, nos pregunta Arely Torres, en una empresa que el dueño quiere deducir, aunque sea auto de él o de algún familiar, queriendo hacer ver que sí es útil para la empresa. Es decir, bueno, lo que estoy comprendiendo de la pregunta es tratar de deducir a como dé lugar el auto, comprarlo y deducirlo dentro de la empresa, no obstante que es para uso personal. Y aquí le agregamos de superlujo, porque ojo, yo puedo incluso querer deducir un auto que no esté relacionado con la empresa, y eso también carece de razón de negocios. Ahora, si le agregamos el atributo que es un auto de superlujo, pues entonces tenemos un problema que además es muy común en ciertos sectores de negocios aquí en México. ¿Cómo es la pregunta, amigo? Sí, no, pues digo, es un ejemplo muy claro. En primer lugar, bueno, sabemos que hay un límite para la deducción del vehículo, ¿verdad? Entonces, pues aquí sí no importa si el vehículo no es tan de lujo o es de mucho lujo, hay un límite para la deducción del vehículo. Y luego vendría lo que nos comentaba Arely, ¿no? ¿Para qué se va a usar ese vehículo? O sea, si realmente se va a utilizar para, bueno, si es una persona moral, para la realización de las actividades del objeto social de la persona moral, o más bien lo va a utilizar alguno de los socios, algún familiar de los socios. Ahí es donde no habría una razón de negocios, ¿no? Porque aunque estás haciendo la deducción de lo que permite la ley del impuesto sobre la renta, finalmente no, esa adquisición ni te va a generar ingresos porque no lo vas a usar para la actividad de la persona moral, ni te va a reducir costos, ni va a mejorar tu posición en el mercado. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cuando no hay una razón de negocios. Y es que aquí quiero, perdón, antes que se me olvide, pues saludar al presidente del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz, Ramón Ortega, amigo. Muchas gracias por mandarnos a saludar. Acá estamos tus humildes servidores. Allá está el crack en Veracruz, que es Ramón Ortega, con todo este tema de cumplimiento también y sobre todo de trabajo organizacional en favor de la contaduría pública allá en Veracruz y por supuesto en la región y en México. Bueno, a ver,
Pero yo tengo una suspicacia, no sé si te ha pasado también a ti por la mente, pero a mí lo que me cuesta un poco entender, y aquí sí me gustaría que nos hablaras quiénes conforman este órgano intercolegiado que va a presumir si existe o no existe, porque la realidad es una cosa, estimado Alex, es tan diversa la economía mexicana en sus regiones, por eso lo mencionaba al principio, sí, en su tema, por supuesto, económico, pero a lo que quiero llegar es, será el caso de que efectivamente las métricas, dijéramos, de una empresa en Puebla pueden ser los mismos con Chiapas o los mismos que en Tijuana, que en Baja California en este caso? ¿Serán las mismas métricas que tendríamos que llevar a la luz del cumplimiento y la razón de negocios? Porque la realidad es que como están dispersos, y es un territorio grande el que tenemos, y te lo digo con toda humildad y perdón si es un exceso de honestidad, pero uno también va construyendo un nuevo, con cada cliente, va construyendo un nuevo paradigma de negocios. Cada cliente se mueve diferente, cada cliente tiene rendimientos distintos y por supuesto no podemos esperar que con algunos medios, que quiero hacer una pregunta después de esta que estoy haciendo, no podemos esperar que todos tengan la misma eficiencia en los negocios porque partimos de condiciones distintas. Pero la pregunta es, si eso lo tenemos nosotros, que en el día a día estamos como que a flor de piel con las empresas, este órgano intercolegiado, ¿qué tan técnico, qué tanto debe conocer de la diversidad de los negocios en México para poder comprender si una operación carece o no, o tiene razón de negocios? ¿Y qué tanto también se va a sesgar estrictamente a lo numérico, a lo tributario? Simplemente si no le cuadra, pues presume y te vas al siguiente paso, que es ya la defensa, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? En primer lugar, bueno, ¿cómo se conforma este órgano? Porque decíamos el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, habla de que antes de que se emita la última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución provisional, la autoridad fiscal, desde luego la autoridad fiscal que te está practicando la revisión, deberá someter el caso a un órgano colegiado integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de el SAT. Y este órgano pues va a emitir una opinión para la aplicación de este artículo. Este órgano es el que va a decir si se presume que no hay razón de negocios o no, sí hay razón de negocios, ¿verdad? Y ya dependiendo de lo que este órgano colegiado diga, la autoridad que te está practicando la revisión ya pues te dirá si presume que no hay razón de negocios. Bien, este órgano colegiado, ya en la resolución miscelánea fiscal para este ejercicio, nos dice la regla 2.1.52 que se va a integrar de la siguiente forma: por un coordinador que va a ser el titular de la Administración Central de Normatividad en Impuestos Internos. Del SAT. Por un secretario técnico y un prosecretario que van a ser designados por el coordinador. Aquí, bueno, no nos dice de dónde deben ser, pero bueno, tienen que ser del SAT. Un secretario técnico y un prosecretario. Y además, 3 personas de la Secretaría de Hacienda que van a ser los titulares de la Unidad de Legislación Tributaria, el titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios y el titular de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta. Y por parte del SAT, 5 personas, los titulares de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración General de Grandes Contribuyentes, Administración General de Hidrocarburos, Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y Administración General Jurídica. Entonces tenemos 3 personas de la Secretaría de Hacienda, 5 personas del SAT. Estas 8 personas pueden asistir ellas cuando se reúne este órgano colegiado, o podrán designar a personas que los representen. Desde luego, cuando sean las reuniones de este órgano colegiado, van a poder asistir las personas que te están practicando la revisión, los visitadores o las personas que están llevando a cabo tu revisión de gabinete o revisión electrónica. Ellos, van con voz, pero sin voto. Los que tienen el voto son las 8 personas que mencionamos, 3 de Hacienda y 5 del Oye,
Perdóname, pero es que lo leo y lo vuelvo a leer, te vuelvo a escuchar, yo ya lo leí también y cuando lo leí, no sé si a alguien más le pasó por la mente y ahorita saludamos a nuestro amigo Carlos Bautista Sánchez, también un trotamundo de la prevención del lavado de dinero ahí en el centro del país. ¿No estamos frente a una crónica de una carencia de negocios anunciada? Es decir, oye, espérame, ¿de qué lado, en qué momento? Porque tú lo dijiste muy bien, este órgano va a actuar sí y solo si hay una facultad de fiscalización iniciada a través de la visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica en un momento dado. Sí, solo sí, y por supuesto siempre porque el SAT le va a ir a tocar la puerta. Pero si en ese órgano el SAT determinó una cantidad, porque evidentemente la opinión de este órgano le va a ayudar al SAT para sustentar lo que en última instancia le va a fincar como crédito fiscal quizás al particular. Pero ¿en qué parte está el empresariado? ¿En qué parte está la academia en este órgano intercolegiado? Y por eso te decía, bueno, si son los de Hacienda y los del SAT los que van a estar reunidos como para decir si un negocio tiene razón de negocios o no lo tiene, pues me parece que es una crónica de una carencia de negocios anunciada. O sea, al final del día no sé si van a ir confirmando los hechos, digo, no sé, ¿verdad? A lo mejor va a pasar como hoy hay un boom con la Prodecon. O sea, sabemos que el procurador fiscal ahora va a una subprocuraduría importante de la Prodecon, entonces el que estaba, bueno, no sé, hay una suspicacia ahí medio extraña, ¿no? En el ambiente. Sí, bueno, yo creo que pues sí da esa percepción, pero fíjate, yo creo que han venido preparando las cosas para que no sea tan arbitrario, o sea, para tener una justificación o una motivación para decir cuando presumen que no hay una razón de negocios. Han estado publicando ya desde hace varios meses las tasas efectivas del ISR, ¿no? Y entonces ahí y la publicación de estas tasas efectivas deriva de un análisis que ha venido haciendo la autoridad del SAT para determinar cuál es pues, la tasa efectiva que cada giro mercantil debe pagar. Han hecho análisis para ver, por ejemplo, no sé, bueno, los distintos sectores a los que les han publicado las tasas efectivas, ¿no? Han hecho análisis de cuál es la forma de operar de cada tipo de negocio, cuáles son normalmente los gastos que debe realizar dependiendo del tipo de actividad, los gastos necesarios para el desarrollo de esa actividad y con base en ello llegan a la tasa efectiva del ISR, ¿no? Entonces, eso que ahorita pues nada más lo publican y lo único que te dicen es que pues si estás arriba de ese porcentaje tienes un mayor riesgo, si estás abajo tienes un menor riesgo, como que no le dice mucho todavía al contribuyente, pero cuando lo relacionas con la razón de negocios es donde ya tiene una razón de ser esas tasas efectivas del ISR, ¿no? Porque cuando este órgano colegiado analice algún caso, pues lo que va a hacer es comparar la utilidad que tuvo más bien el porcentaje de impuestos que pagó ese contribuyente con la tasa efectiva que ya previamente dijo el SAT. Y si está arriba, pues entonces va a tener elementos para considerar que puede haber operaciones en las que no hay una razón de negocios y se van a poner a analizar a ver por qué este contribuyente pagó menos de lo que pues nosotros ya analizamos que ese tipo de contribuyentes debe de pagar, ¿no? Entonces, ahí es donde relacionamos las tasas efectivas con la razón de negocios y creo que ahí es donde se va a apoyar mucho este órgano colegiado, pues para analizar estos casos. Bueno, primero los visitadores o quienes estén practicando la revisión van a hacer esa comparación con la tasa efectiva del ISR. Si el contribuyente pagó menos de lo que dice la tasa efectiva, pues ya hay elementos para enviar este expediente o este caso al órgano colegiado y bueno, ya el órgano colegiado analizará a ver pues qué operaciones tuvo, qué gastos tuvo que le hicieron disminuir la base gravable. O diferirle, ¿no? Sí, fíjate, o diferirle, exactamente, ¿no? Yo te quiero compartir, la verdad, en todo este tema de las tasas efectivas, una opinión que ya se ha dado y coincidimos con varias personas. A ver qué piensas. Pero quiero leer lo que nos puso nuestro amigo
Carlos Bautista. Primeramente nos dice, excelente tema, muchas gracias amigo, la verdad que es que si vienen de los amigos la gente va a pensar que estamos comprando las opiniones y grandes ponentes, felicidades. Al amparo de esta norma, ¿cómo puede el empresario convivir con una estrategia fiscal correcta, adecuada, legal, que permite el ahorro de impuestos, pero que se realice específicamente para el ahorro de impuestos? Porque a la luz de lo financiero, no sé si por ahí va la pregunta de nuestro amigo Charlie también, los impuestos son catalogados como un costo cuando tú proyectas flujos de efectivo, sobre todo cuando tienes temas de evaluación de empresas o temas de evaluación de intangibles, los impuestos son considerados un costo para efecto financiero. Ya no es válido establecer, dice, asevera, ya no es válido establecer estrategias fiscales que permitan el ahorro o diferimiento de impuestos, y nos dice saludos. Muchas gracias, amigo. Yo creo que Charlie, pues ahora sí tocó el dedo en la llaga, ¿no? Oye, entonces, a ver. Entonces, ¿estamos de acuerdo en aplicar una economía de opción o no podemos aplicar una economía de opción que a la postre me va a derivar en menor impuestos? Y acá sesgo con el comentario de las tasas efectivas. Fíjate que dentro del core que eventualmente muchos profesionales en México realizan, se encuentra un estudio que se llama estudio de precios de transferencias. Y cuando realizamos estos estudios de precios de transferencias, nos encontramos que tenemos que partir de un análisis cualitativo de las empresas para establecer operaciones comparables. Lo que a mí me sesga y lo que a mí me queda, insisto, el desconfiado aquí soy yo, lo admito y perdón por todos los contadores del mundo, pero yo soy contador y el desconfiado aquí soy yo. Pregunta, si porque ¿de dónde vienen las tasas efectivas? De los grandes contribuyentes. Y si un grande contribuyente, por ejemplo, en la industria, no sé, farmacéutica, la tasa efectiva es del 3%, sí, pero de los grandes contribuyentes, pregunta, ¿un grande contribuyente tiene más o menos recursos para ahorrar, para que su utilidad sea cada vez mayor? En mi opinión, tiene más recursos. Lo que buscarían la mediana, pequeña, microempresa es quizás asemejarse a estas otras, pero claro es que carecen de todos los procesos que aquella tiene, y porque los tiene, genera más utilidades. No podemos decir, en mi opinión, y eso te lo digo con el sustento de los estudios de precios de transferencia, no podríamos decir que una tasa de una grande, siquiera por tamaño, la aplicamos a una mediana, y ya no te digo una pequeña, por la eficiencia y los costos. Pero si a eso le sumamos esta diversidad territorial, cultural que tenemos en México, tendríamos que ir haciendo tasas efectivas por estratos, al menos entre entre grandes, entre medianas, entre pymes, de acuerdo con la clasificación de la Secretaría de Economía. Digo, porque no hay otra, ¿verdad? Esa ley de fomento, la ley que se creó en el año 2004, perdón, para el tema de las MIPYMES. Pero bueno, ese es un punto, una opinión personal. ¿Tú qué opinas? O sea, es decir, ¿las tasas efectivas realmente van a ser uno de los tantos medios, adicionalmente a los otros que tienen la autoridad, para interligar una carencia de razón de negocios, interpretar que no hay? O bien, ¿qué tal si yo pagué más que por encima de la tasa efectiva? Ojo, una estructura grande a una estructura pequeña. Sí, desde luego las tasas efectivas serán una referencia para que se pueda iniciar el análisis de si hay o no razón de negocios en las operaciones del contribuyente, ¿no? Ya el órgano colegiado tendrá que evaluar un poquito más, o sea, no nada más basarse en eso. Eso es lo que puede dar lugar a que le ponga atención. Ya de ahí tendrá que analizar las operaciones que realizó el contribuyente y pues tendrá que valorar si a juicio de este órgano colegiado hay o no razón de negocios. Pero bueno, lo que diga el órgano colegiado no es palabra definitiva, ¿no? Porque es una presunción que admite prueba en contrario, y el contribuyente en los 20 días que tiene para contestar la última acta parcial o el oficio de observaciones, la resolución provisional de la revisión electrónica, tendrá que demostrar que sí hubo una razón de negocios en esas operaciones que realizó. Y ahí, bueno, pues entra, desde luego, lo que tú mencionas es algo totalmente válido y real, ¿no? No es lo mismo un grande contribuyente que un mediano que un pequeño, no es lo mismo estar ubicado en alguna zona del país, pero eso es lo que el contribuyente tendrá que justificar
Muy en bien. caso de que lo observen o de que le presuman que hay falta de relación de negocios en algunas operaciones. Entonces, es lo que tendrá que ya demostrar cada contribuyente. Y bueno, en relación con lo que nos decía nuestro amigo Carlos sobre la economía de opción, claro que se puede aplicar, sí se puede seguir aplicando la economía de opción, pero tenemos que poner atención en que tengamos un beneficio económico razonablemente esperado mayor al beneficio fiscal. Y ya mencionamos qué es lo de tener un beneficio económico razonablemente esperado, ¿no? Que esa operación que estamos realizando nos va a generar ingresos, nos va a ayudar a reducir costos o va a mejorar nuestro posicionamiento en el mercado. Si demostramos que efectivamente eso es lo que logramos con ese gasto, con esa operación que llevamos a cabo, bueno, pues podremos demostrar que hay una razón de negocios. Y en relación con lo que nos decía nuestro otro amigo Carlos Bautista sobre las estrategias para el ahorro de impuestos, bueno, yo creo que va muy en relación con la economía de opción, ¿no? Una estrategia para el ahorro de impuestos, siempre y cuando no sea delictiva, o sea, que no sea una conducta de defraudación fiscal, siempre y cuando no sea una conducta de defraudación fiscal, bueno, pues mientras tenga un beneficio económico razonablemente esperado, es decir, que nos ayude a obtener ingresos, que nos ayude a reducir costos y a mejorar nuestro posicionamiento en el mercado, bueno, pues podríamos demostrar que sí tiene una razón de negocios. Y hay que tener mucho cuidado, perdón, para cerrar la idea, hay que tener mucho cuidado con lo de los esquemas reportables, ¿no? Porque los esquemas reportables son estrategias para reducir, para ahorrar impuestos, pero ese también en lo que la autoridad está poniendo mucha atención. De hecho, cuando hay cuando se reporta un esquema reportable, valga la redundancia, cuando se informa a la autoridad del esquema reportable, se debe de señalar la razón de negocios. En cada uno de los esquemas reportables debemos de señalar la razón de negocios. Por ejemplo, en uno de los esquemas reportables dice, hay que señalar la razón de negocios y los motivos por los que el contribuyente beneficiado o que prevé beneficiarse evita o evitará que las autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con autoridades fiscales mexicanas. Y así cada uno de los esquemas reportables, ¿no? Por ejemplo, si es el de pérdidas fiscales, hay que señalar la razón de negocios y los motivos por los que las personas que generaron las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales transmiten o transmitirán dichas pérdidas fiscales al contribuyente beneficiado. O sea, si hay una transmisión de pérdidas fiscales, bueno, ¿cuál es la razón de negocios para la transmisión de esas pérdidas fiscales? Claro, oye, la verdad que, pero en resumen, amigo, ya nos has hablado implícitamente de los riesgos que hay para los particulares, una opinión parcial, evidentemente, estrictamente cuantitativa de la autoridad, sin mayor análisis cualitativo de la comprensión del negocio, pero todo esto, no sé si estás de acuerdo, debe redundar en que justamente ahora los particulares, justamente ahora los contribuyentes, comprendan más sus negocios. Es decir, conozcan más su negocio, lo comprendan a nivel, no solo el aspecto operativo, que eso me queda clarísimo que los que saben hacer negocio son ellos, pero también el aspecto cuantitativo y el aspecto de cumplimiento. Y todo esto debe redundar en una conciencia, en una mayor conciencia de cómo estoy contribuyendo, ¿verdad? Porque hay que contribuir, esa es la realidad. La verdad que una parte importante de lo que se menciona aquí del beneficio fiscal, que es el diferimiento, bueno, por Dios, digo, hay títulos específicos dentro de la ley de impuestos a la renta, que es el título de estímulos fiscales, que lo que provoca es un diferimiento de impuestos. Y para que la gente nos comprenda, al hablar de diferimiento es no lo pago en este momento, es decir, a lo mejor lo pago durante 5 años o a lo mejor pago todo en el 5º año. Y ahorita, o sea, esos aspectos que a nivel financiero son muy importantes y hay razón de negocios porque pues, te financias con el flujo y el flujo, pues con las inflaciones, tipos de cambio y todo, no es lo mismo pagarlo ahorita que pagarlo en 5 años, ¿no? Pero, ¿qué oportunidades ves en todo este procedimiento, amigo? Tanto para el SAT y tanto para los contribuyentes.
Yo creo que los contribuyentes, bueno, como ya lo mencionabas ahorita, deben de dedicarse a trabajar, deben dedicarse a trabajar, ellos conocen su negocio y deben dedicarse a eso, deben dedicarse a producir, a generar más ingresos, a eficientar sus negocios, a reducir costos, y fíjate que eso siempre va a traer un mayor pago de impuestos. Si yo obtengo más ingresos, voy a pagar más impuestos. Si yo reduzco costos, eficiento mi negocio y reduzco costos, voy a tener una mayor utilidad y voy a pagar más impuestos, ¿no? Entonces, si yo me dedico a trabajar y a ser más productivo, más eficiente, voy a obtener mayores utilidades y voy a pagar más impuestos. Eso no tengo, fíjate cómo no tengo que tener como objetivo, como empresario, como contribuyente, pagar menos impuestos, porque cuando yo, en lugar de poner atención en incrementar mis ingresos y ser más eficiente, pongo atención en pagar menos impuestos, voy a buscar cómo, pues a lo mejor tener exenciones que no me corresponden, estar en un régimen fiscal que no me corresponde, voy a buscar cómo tener deducciones que no me están dando beneficios económicos, sino que más bien me están generando un beneficio fiscal para no pagar impuestos. Y ahí es cuando, entonces, cuando yo pongo atención en pagar menos impuestos, el camino que voy a utilizar o que voy a seguir para lograrlo va a ser realizar operaciones que no tienen una razón de negocios. Entonces, el empresario debe de enfocarse en lo que ya dijimos, generar más ingresos, ser más productivo, ser más eficiente, y bueno, pues si eso le trae como resultado pagar más impuestos, es porque tiene una mayor utilidad, o sea, sí está obteniendo mayores ganancias, sí se está beneficiando económicamente, pero bueno, pues ni modo, a la par tiene que pagar mayores impuestos. Yo creo que esa debe ser la mentalidad que debemos empezar a adoptar otra vez. Ya creo que ya hemos tenido muchos años en donde pues en general, ¿no? Hemos abusado pues de esquemas fiscales que nos llevan a pagar menos impuestos, y eso ha llevado a la autoridad a establecer tantos candados en la ley, tantos candados que hoy vemos una carga muy pesada, es muy difícil cumplir con toda la normativa fiscal, pero bueno, pues es lo que como contribuyentes en general nos hemos buscado y nos hemos ganado, ¿no? Entonces, para no tener problemas con la normativa que tenemos actualmente, yo creo que debemos regresar a ese pensamiento, ¿no? De que el empresario está para trabajar, producir, generar, obtener ingresos, obtener utilidades y pagar impuestos. Si así lo hace el empresario, bueno, pues no va a tener de qué temer en caso de que haya una revisión fiscal, porque pues difícilmente la autoridad le va a decir que considera que no hay razón de negocios en sus operaciones. Oye, nuestra presidente de la región, Centro Peninsular, en materia de PLD, te manda saludos, amigo, muy clara la exposición. Y justamente para que, ¿por qué no nos platicas ahora, en estos minutos que nos quedan, dónde te pueden seguir, dónde te pueden las personas, pues, suscribirte a tus medios oficiales de comunicación, redes sociales, para que, pues, por supuesto, sigan a Alex? Él tiene muchos temas de contenido, alto contenido técnico y también empresarial, porque hay que decirlo que de repente un reto es poder hablarlo de esto al modo que el empresario le comprenda tal como lo queremos comprender nosotros. Sí, bueno, y eso último que comentas, pues creo que todos, bueno, los contadores y abogados que tenemos esta exposición en estas redes sociales, yo creo que debemos dirigirnos tanto al profesionista, al contador, al abogado, pero también al contribuyente, porque finalmente él es el que toma las decisiones, no solo del negocio, sino que también las fiscales, las legales, ¿verdad? Entonces, el empresario también debe estar conocedor de estos temas, y bueno, es algo de lo que tenemos el propósito, tanto tú como todos los amigos que nos han enviado saludos, ¿verdad? Bien, pues nos pueden encontrar en, bueno, nuestras páginas de internet son www.defensa-mediofiscal.com.mx. También estamos en www.actividadesvulnerables.com, y en Facebook nos encuentran como Defensa Fiscal-PLD. En Twitter nos encuentran como Nueva Defensa. Y bueno, pues ahí tenemos el canal de YouTube también. Uno se llama México Triunfador y el otro se llama Alejandro Ponce PLD.
Entonces, ahí nos pueden encontrar compartiendo distintos temas que consideramos que son de interés para los contribuyentes. Oye, pues muchísimas gracias, amigo. Se fue como agua, la verdad que yo te decía, oye, ¿cómo es el formato? Todos los amigos que se suman a esta transmisión, por favor, yo les pido que se suscriban a las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Tiene diversos programas. Hay que, por favor, consultarlos. Es un conocimiento que se va gestando. Y esto es lo bueno que trajo la pandemia. Trajo un poco más de cercanía virtual. Digo, a veces estamos más cerca de los que están lejos que de los que estamos cerca. La expresión. Pero trajo mucho contenido de estos temas para que justamente cada vez, dijéramos, tengan más herramientas al interior de la MIPYME, que tradicionalmente carece de tres puntos fundamentales, que por supuesto es el dinero, el financiamiento, por supuesto también es la publicidad para poder vender sus productos y poder acceder a nuevos mercados, todo ese networking, pero también el tema de la capacitación. Y en el tema de la capacitación tratamos de abonar con contenido lo suficientemente claro para este propósito, ¿verdad? Y por favor, agradecemos a nuestros amigos que confían en esta campaña Días de Inspiración que el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera, ha desarrollado desde hace un buen tiempo. Estamos en la segunda temporada de este programa Conciencia Fiscal y Negocios, y agradecemos a Auditul de Fraud Explorer y por supuesto CPA Visión, Tecnología Aplicada a los Impuestos, quienes se suman y confían en esos espacios de comunicación y debate alternativos. También los invitamos a que se suscriban y que estén pendientes del siguiente tema, ¿eh? El siguiente tema que vamos a abordar, vamos a tener también una gran invitada, una gran amiga también, Rubía Letella Ponce, Pérez Ponce, no son familia con Alex, vienen por otro lado. Ella es coordinadora del Comité de Seguridad Social de la World Compliance Association, y vamos a hablar, miren, nada más, muy relacionado también con estos temas de la fecha cierta y la materialidad de las operaciones. Entonces, los invitamos el próximo 18 de abril a las 11:30 a que sigan la transmisión. Y bueno, agradecerte a ti, amigo, este espacio. Tenemos un último comentario, me parece, Eneida. Bueno, Eneida, un saludo. Muchas gracias por estar sintonizándonos, y a ti, amigo, por haberte hecho este espacio en Semana Santa. No sé dónde andas, yo creo que estás en tu oficina porque la he visto muchas veces, pero igual nosotros, pero pues a ver, esa Semana Santa para esos espacios de vacaciones que no nos llegan a todos, ¿verdad? No, para mí fue un gusto, Néstor, que me hayas invitado. Muy agradecido y además muy contento por el formato del programa. Se fue muy rápido y bueno, pues espero que hayamos compartido algunos datos que sean útiles para nuestros escuchas. Gracias nuevamente, gracias a todos los que nos acompañaron. Pues estamos, por favor, síguenos en las plataformas sociales, sí, las redes sociales, las plataformas de transmisión. Y bueno, estamos también para servirles. Dejen sus comentarios en las transmisiones que estamos viendo acá, de qué temas quieren que hablemos, y vamos a tratar de buscar a la persona indicada para poder charlar de estos temas para hacer mayor conciencia en el ámbito fiscal y en el ámbito de los negocios. Pues buenas tardes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.